como le dijimos antes, frutos maduros, amén. Qué importante los frutos maduros, mi hermano. Frutos maduros. ¿Por qué? Porque esta noche ya casi, ya es noche, Dios nos quiere hablar de los frutos maduros. ¿Por qué? Porque el cristiano debe empezar a dar frutos maduros. Amén. Amén. Frutos maduros. Y bueno, yo el primer texto que le quiero compartir está en Números 18:13. Dice, los primeros frutos maduros. Está en la Biblia de las Américas, por eso en su Biblia va a hablar de primicia, en la Reina Valera. Dice, los primeros frutos maduros de todo lo que hay en su tierra que traigan al Señor serán tuyos, y todo lo que esté limpio en tu casa podrán comer de ellos. Amén. Amén. Aquí era una orden para Aarón, amén, y su familia sacerdotal, que los primeros frutos que el pueblo le traía, ellos, si su familia estaba limpio, podían comer, amén. Amén. Pero aquí habla de los primeros frutos, y a mí me gustó porque dice la primicia, amén. Amén. Pero a mí me re gustó esta versión porque dice los frutos maduros, amén. ¿Por qué? Y yo justo estaba pensando hoy, Dios me traía memoria, porque a mi señora le gustan las plantitas. Y bueno, y nosotros plantamos primero zapallos y nacieron los zapallos, todo. Y ahora hace un tiempito habíamos plantado Teníamos tomates cherry. tomates cherry, Sí. después... Y después ahora ¿Qué más tenemos plantamos? pimiento. Pimiento, bueno, y yo del pimiento Dios me trajo una reflexión. Amén. ¿Por qué? Porque plantamos los pimientos y dijimos, bueno, el primero ella, encima después yo, bueno, pero no viene el caso. Yo quiero compartirle mi pensamiento, el pensamiento que Dios puso a mi vida. ¿Ves? Plantamos una plantita de pimiento. Y esperamos, y ahí que nazcan. Y nació uno. Y creció y se puso grande. Sí, y después lindo. nació otro. Amén. Amén. Pero el primero estaba verde. Amén. Estaba inmaduro. O sea, si nosotros lo arrancábamos a lo mejor antes de tiempo, no sé si iba a ser tan agradable. Amén. Amén. Y Su sabor iba a ser distinto. iba a cambiar. ¿Por qué? Era un pimiento, pero que fue arrancado antes de tiempo. Amén. No alcanzó a madurar. Amén. Amén. Y su sabor, su vista a lo mejor no iba a ser lo mismo que esperar tal vez un tiempito más y íbamos a tener un pimiento, amén. Y bueno, eso me llevó a una reflexión y dije, wow, qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque hablando de los frutos, cuando hablamos de los frutos inmaduros, si nosotros tenemos frutos inmaduros, vamos a dar mal sabor. Amén. Pero si nosotros como cristianos aprendemos a tener buenos frutos, vamos a dar un buen sabor, vamos a tener una vista buena, amén. Amén. Por eso yo quería compartirles, ¿por qué? Y bueno, eso habla mucho de las primicias también. Y siempre a los pastores que ellos reciben nuestra primicia, nosotros debemos darle el mejor fruto, el fruto maduro. Por eso decir a tu hermano, cuando tú lleves las primicias a Dios, llévale lo mejor. Amén. Porque hay frutos inmaduros, pero también frutos maduros. Amén. Siempre lo mejor. ¿Por qué? Porque antes se menospreciaba. Los levitas, ellos no tenían posesiones, no tenían tierra, no tenían nada. Ellos estaban encargados exclusivamente del sacerdocio. O sea, estaban exclusivamente a la bendición de lo que le traía el pueblo. Y ellos debían aprender a bendecir a Dios con sus frutos, amén. Igual que nosotros debemos aprender a dar lo primero para Dios, Amén. Lo mejor para Dios, amén. Y bueno, y este versículo me habló eso, y a mí me gustó. Y de ahí es donde yo quiero ministrarle en esta noche, de que podamos aprender a dar frutos buenos, frutos dulces, frutos agradables a Dios, no frutos silvestres. Porque el otro día le hablaba a mi señora y le decía, que en el campo puede haber frutos silvestres, que eso me lo había enseñado mi papá, que crecen de la misma manera, pero como crecen en el campo, son silvestres.
y no Amén. es lo mismo. Tal vez están rodeados de otro tipo de plantas también alrededor. Amén. Entonces no es lo mismo, como la noche también enseñaba nuestra pastora, una plantita que uno quiere, que uno ama, uno la cuida, la riega, tal vez prepara un abono, Amén. la ama, le brinda un cuidado especial. Entonces el fruto no va a salir de la misma manera que uno que tal vez creció entre medio de espinos, qué sé yo, de lodo, de barro, de basura, tal vez no es lo mismo. Entonces por ahí qué importante el cuidado que uno le brinda a esa plantita, amén, en lo natural, ¿no? Hablando. Natural. Y pasándolo de lo espiritual, qué importante que nosotros nuestros frutos podamos cuidarlos, amén. Amén. ¿Cómo cuidamos? ¿Qué manera cuidamos? Si podemos dar frutos buenos delante de Dios, es escuchando la palabra, leyendo la palabra, estudiándola, compartiendo con nuestra familia, orando, amén. Dedicarle ese tiempo a Dios. Hoy escuchaba una oración que digo, wow, qué tremendo, qué lindo, porque es sentir eso a Dios, y esa oración hablaba, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir a ningún lugar. No quiero ir a ningún lugar, amén. Eso lo dijo Moisés. Si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo, amén. Qué hermoso es poder esperar en su voluntad, en su amor, amén. Por eso usted aprenda a dar frutos dignos de arrepentimiento. Y en esta tarde en esta noche frutos maduros, amén. Amén. Frutos maduros que cuando venga el Señor a probar de ese fruto pueda decir, ay, aleluya, este sí que dio buen fruto, amén. Amén. Porque hay que dar esos frutos delante de Dios. Y bueno, yo quería compartirle un versículo que nos va a hablar el corazón, amén. Está en Jeremías 24:2, dice, una cesta tenía 2 higos muy buenos, amén. O sea, hay frutos buenos, amén. Como los primeros higos maduros, aleluya. O sea, los primeros frutos son maduros. Y dice, y la otra tenía higos muy malos, que de podrido no se podían comer. Amén. O sea, eran higos, igual de la misma manera eran, pero estaban podridos. Amén. Amén. Así hay gente en distintos lugares que está podrido por dentro, amén. Y no es que estoy maldiciendo, lo dice la misma palabra, amén, que los fariseos eran como sepulcros blanqueados, por fuera eran lindos, bellos, pero por dentro llevan pudefacto, amén. Por eso no seamos de esos, sino que seamos genuinos, amén. Y lo maduro yo quiero trasladarlo a una madurez, Estuve leyendo recién un comentario que me había gustado mucho, que no pasa por la edad, porque yo soy joven, pero me deleito en su palabra, amén. Y cuando puedo dar un consejo, tenga la edad que tenga, si Dios pone algo en mi corazón, lo voy a decir, amén. Que también lo hizo nuestro Señor Jesús. Él tenía 12 años y él dice que se paraba delante de los escribas y fariseos y delante de la gente y hablaba, amén. Y se admiraban de cómo él enseñaba. ¿Por qué? Porque él tenía palabra de vida, amén. Y nosotros cosas mayores haremos en su nombre. Y creemos que no importa la edad que vos tengas, puede haber una madurez en tu vida, amén. Por eso te invito a que tú puedas pedirle a Dios que Dios te dé esos frutos de madurez en tu vida, amén, para poder afrontar un montón de cosas, porque hoy en día la madurez te sirve para tomar decisiones. La madurez te sirve ¿para qué? Para ver con tus propios ojos qué es lo que está pasando a tu alrededor, en tu trabajo, en tu familia, con tus hijos, en la iglesia, amén, con las almas. Que este tiempo de pandemia, cómo hay, Dios, podemos ver cómo corre nuestro hogar, cómo corren nuestros hijos, cómo andamos día a día, amén. Ay, Señor. Algunos quieren huir de la pandemia. Mira a veces los GIF ahí dice, quiero huir, dice. Quiero huir de la pandemia, quiero huir de mi casa, dice, que termine la pandemia, ya no aguantan más. Pero bueno, nosotros como cristianos nos aprendemos que este tiempo es para buscar al Señor. Amén. Porque todo ayuda bien, todo ayuda bien. Esto nos va a ayudar. Y nos va a ayudar a que aprendamos a madurar en casa, aprendamos a madurar
en nuestras responsabilidades, amén. Que podamos aprender a tener esos frutos maduros, amén. ¿Puedo decir algo, amor? Sí, amén. Yo quería también comentar algo con respecto a esto, también de lo que habló nuestra pastora anoche, amén. Cuando ella comentó algo del arrepentimiento genuino y del cambio genuino. Si nosotros no alcanzamos una madurez, tal vez no vamos a ser genuinos, sino que vamos a dar una imagen de que somos maduros. Pero tal vez en nuestro hogar no lo somos. Y anoche la pastora decía que para hacer un cambio genuino en nuestra vida debe haber arrepentimiento del corazón y debemos realmente ser lo que somos delante de los demás, ser testimonio, ser ejemplo delante de los demás. De nada sirve, como yo hoy también comentaba en el grupo de Pilar, de nada sirve ir a querer tal vez ministrar un matrimonio y tal vez en casa nos arrancamos los pelos, nos revoleamos con cosas, los platos voladores, como dicen nuestro hermano Emanuel y Micaela. Entonces no sirve porque tal vez esa persona tal vez toma nuestro consejo, pero el Señor ve lo que nosotros somos en casa, ¿amén? Y puede ser que también el Señor deje, porque el Señor saca toda la luz, entonces que deje ver que también en casa nosotros no somos ejemplo. Entonces qué importante que es no brillar solo por fuera, sino que llevar también la luz de Cristo por dentro, ¿amén? Amén. Porque llevar frutos afuera y adentro no es como una hipocresía, amén. ¿Y el hipócrita qué es? Antes usaban máscara en el Antiguo Testamento, los griegos usaban máscaras y se llamaba hipocresía, para hacer teatro y todas esas cosas. Y hoy en día nosotros, para hacerlo más simple, nosotros lo llamamos falso. Entonces nosotros, un fruto malo, un fruto desagradable que no se puede comer, es una persona falsa. Es una persona que hoy te dice una cosa y mañana te clava un puñal. Nosotros debemos deshacernos de todos esos frutos malos, amén. Y tener esos frutos, esos higos buenos, esos primeros frutos que son maduros, amén. Y presentárselo ante Dios. Cuesta la madurez, mi hermano. El Señor Jesús, como le daba el ejemplo, dice, pero era el Señor Jesús. Claro que el Señor Jesús, Él era Dios, pero Él dejó su deidad y tomó un cuerpo de hombre, amén. Y Él habrá tenido que afrontar miles de cosas, al igual que nosotros. A nosotros también, no es que vamos a hacer de la noche a la mañana una madurez. Recién estaba leyendo que ahí en una de las cartas de Pablo hablaba que tenemos que llegar a ser perfectos, amén. Pero yo creo que esa palabra perfecto se querría referir a maduros, amén. Que seamos maduros, completos, que lleguemos a la estatura del varón perfecto. O sea, lleva un proceso, no es que vamos a hacer de la noche a la mañana, pero que vamos aprendiendo la madurez, amén. Porque el que se cree ya maduro, que ya se la sabe toda, no sé si te ha tocado alguna vez cruzarte con alguno, a mí sí, bueno, se la saben todas, ellos son, no sé, ya están listos para el arrebatamiento. Aparte lo podemos ver en lo natural, en ninguna planta del mismo tronco sale un fruto. La planta necesita crecer, necesita fortalecerse, necesita la luz del sol, necesita del agua, entonces, y a medida que se va fortaleciendo el tronquito empiezan a salir los brotecitos, las primeras ramitas, y después esas ramitas se alimentan de la savia del tronco, y luego florece y luego viene el fruto. Entonces es toda una preparación que realiza la plantita para poder dar fruto. Nosotros debemos hacer lo mismo. Amén. Una vez que llegamos al Señor debemos comenzar esa preparación. Primero fortalecernos nosotros. ¿Cómo nos fortalecemos? Sacando lo malo, aceptando al Señor como nuestro Señor y Salvador, reconociendo que necesitamos su ayuda. Amén. Y entonces allí sí comenzamos todo un trabajo de preparación en donde nos purificamos por dentro y esa savia que en nuestro interior empieza a fluir, que es nuestro precioso Señor, va a poder fortalecer las pequeñas obras que vayamos haciendo de a poquito, y a medida que vamos haciendo esas obras,
empezar a dar un fruto digno y un fruto maduro, amén. Pero no es algo, como decía mi esposo, no es algo que se va a hacer del día a la mañana, del día de la noche a la mañana, hay que sino luchar, que, exacto, hay que amén, luchar. hay que Encima trabajar. volviendo al tema de la plantita, Del pimiento. del pimiento, yo no sabía, porque yo cero biología, no, Sí, yo cero biología, ni idea naturaleza, sí. naturaleza, ni idea de las plantas yo. Pero me dijo mi esposa, que el otro día estábamos viéndola, que decían que tenía pulguitas. O sea, hay insectos que enferman a veces los frutos. Pueden ser frutos buenos, pero terminan enfermos. ¿Por qué? Porque los agarran los bichitos esos. Y nosotros tenemos una vida espiritual, mi hermano, que si nosotros nos dejamos dejar esos bichitos que son espíritus inmundos, que el Señor los reprenda, Amén. pueden hacernos que nuestros frutos se conviertan, se terminen pudriendo. Amén. Amén. Por eso no dejemos eso, no dejemos, aprendamos a dar frutos dulces, amén, que es los frutos que el Señor quiere para nuestra vida. Y bueno, yo hablando de esos bichitos, como que averigué un poquito cómo los podía salvar. Ahí mi abuela me estuvo pasando unas recetas caseras con cosas naturales. Entonces, qué importante si lo trasladamos a lo espiritual, amén. Amén. Va a venir ese espíritu inmundo, que el Señor los reprenda, como dijo mi esposo, a querer robarse nuestros frutos, a querer comerse nuestras hojitas, pero nosotros tenemos que recordar que tal vez esa medicina, eso que salva la planta de ese bichito, es nuestro amado Señor Jesucristo, Amén. es su Gloria a palabra. Dios. Amén. Entonces, qué importante que es poder aprender de su palabra, que es esa savia divina que va a limpiar nuestras hojitas, que va a sacar esos pulgones, como se les dice en la plantita, esos bichitos impuros, y nos va a sanar, amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Bueno, y aquí empezamos, le quiero hablar directamente, amén, porque dice en 1 Corintios 14:20, dice, acá quiero que preste atención conmigo, amén, este versículo dice, hermanos, no seáis niños en la manera de pensar. ¿Cómo piensan los niños? Piensan en una pelea, vamos a poner una pelea. En una pelea, ay, se quieren reventar, pero al rato están unidos, amén. Así piensa un niño, ni se acuerda después de la maldad que hizo, de la pelea que tuvieron, se olvidaron, se pidieron perdón y se fueron a jugar de vuelta con otro juguete, con otra cosa, amén. Así piensa un niño. Y Pablo tuvo que usar el ejemplo de un niño para darle una lección a los corintios, amén. Dice, hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, o sea, había gente grande que pensaba como niños. Más bien, sé como niños en la malicia, en lo que hablábamos, en la maldad, en lo que hicieron, en la niñería. Pero en la manera de pensar, sed maduros, amén. Amén. En un pensamiento. Si se agarraron en un matrimonio y cualquier cosa pasó, una actitud de madurez es sentarse y pedir perdón y reconciliarse, amén. Porque lleva tiempo, como decíamos, la madurez. No es que de la noche a la mañana ya somos maduros, somos señor y señora. No. El único Señor está en el cielo, amén. Amén. Nosotros somos pecadores que vamos camino a una perfección, amén. Por eso, si tú tienes pelea, tal vez tú te cueste un montón en el matrimonio, te cueste ser buen padre, te cueste ser buen hijo, o te cueste, qué sé yo, buen cristiano, un buen cristiano, amén. No es malo sentarse, pedirle la ayuda, la guía del Espíritu Santo, amén, y pedirle a Dios que te cambie, amén, y poder estar unidos. Esas son actitudes de madurez, amén. Pedir perdón, el reconocimiento. Enseñaba a nuestro pastor la enfermedad del espíritu. Amén. Entonces es importante reconocernos enfermos, porque si no tampoco, si yo no reconozco que mi plantita está enferma, nunca le voy a frotar con esa savia que la va a limpiar. Entonces si yo no me reconozco enferma delante del Señor, tampoco el Señor me va a poder limpiar y va a poder trabajar en mí para llegar a esa madurez. Amén. No Amén. seamos niños, seamos maduros. Amén. Seamos en el pensamientos maduros, como lo tenía el Señor. Amén. Que el Señor ponga esos pensamientos en nosotros para tomar buenas decisiones. Que no seamos niños.
para poner ejemplos por ahí si no está muy claro. Los niños sí tienen inocencia, entonces el niño siempre pide perdón y perdona enseguida, pero un niño tal vez se enoja por cosas por las que no vale la pena enojarse, amén. Si lo podemos trasladar, por ejemplo, al tema de la iglesia, me enojo porque yo quería servir en un área y no me pusieron, me enojo porque yo quería trabajar en algo para el Señor y no me dieron el privilegio. Entonces ahí está el valor del reconocimiento, decir, bueno, a ver, esa persona lo tuvo, alegrarme por esa persona, eso es algo de madurez. Me alegro porque el Señor, somos todos vasos para el Señor. Entonces me alegro por el hermano, pero yo quiero eso, ¿qué estoy haciendo mal? Entonces reconocerme, preguntarle al Señor, papá, ¿qué estoy haciendo mal que no puedo lograr alcanzar ese privilegio de tu parte? Amén. El Señor nos va a hablar y lo vamos a poder acomodar a su tiempo. Amén, hermano, hermoso, no es palo esto, no es palo, es aprender, amén. Aprendemos nosotros, aprendemos juntos, amén. Que hay que aprender a madurar, amén. Es lo que Dios quiere, porque Dios va a venir a buscar una novia preparada, una novia que ya esté lista para el casamiento, amén. No va a venir a buscar una niña, y tampoco una vieja, como enseñó nuestro pastor una vez, sino va a buscar una novia preparada, que ya esté lista, amén. Me gustó mucho recién un comentario que leí, que decía que los israelitas ellos usaban una túnica hasta la niñez, hasta cuando ellos ya empezaban a ser adultos, ya dejaban la túnica esa y se ponían la túnica de que ya eran adultos, ya eran maduros, amén. Y nosotros tenemos una vieja vestidura, una vieja vestimenta, una vieja vida, amén. Y nosotros debemos revestirnos de la nueva vida, de la madurez, de lo que Dios quiere para nosotros, de que es en Cristo Jesús, amén. Por eso te dejamos este versículo para que tú lo reflexiones en tu casa, léelo tranquilo, medita en él, comparte con tu familia, que ellos te den, con tus hijos, qué es lo que opinan, amén, porque así se aprende, compartiendo, que uno dé, que uno reciba, amén, porque el que se cree maduro, se cree, no se deja enseñar, él ya sabe todo, él ya se leyó la Biblia, él ya todo, él ya tiene todos los dones, todos los ministerios, ya tiene todo. No, mi hermano. Nosotros, la madurez, como estábamos hablando, se va a ver el fruto, se va a notar, amén. Y uno de los frutos que cuando vemos que tiene madurez es humildad. Amén. Amén. Cuando vemos una madurez, vemos a Cristo, amén. Vemos el amor. Porque cuando vemos una persona madura, esa persona te va a tratar con amor. Así que, cómo nos falta, mi hermano, para llegar a la madurez. Santo. Cuando hablamos con una persona madura, tiene paz. Amén. Cuando hablamos con una persona madura, espera en el Señor, no tiene alegría, no tiene impaciencia. Amén. Entonces, y ya te dio el Señor tal cosa. No, pero no importa, sigo esperando. Amén. Y hay personas así. Y eso demuestra que madurez, hermano. O sea, la madurez no se gana solamente por ocupar un puesto. No. La madurez se toma creyendo en el Señor, amén. Y siguiendo adelante, prosigo al blanco, dijo Pablo, no mirando las cosas que tenía atrás, amén. Porque de los errores se aprenden, uno va aprendiendo de los errores, uno va cambiando, uno va tropezando, pero se levanta como el justo 7 veces y se levanta, amén. Bueno, le quería compartir, seguimos ahí, mi hermano, porque si no se nos pasa la hora, dice Juan 4:35, dice, ustedes dicen, todavía falta 4 meses para la cosecha, pero yo les digo que se fijen en los sembrados, pues ya están maduros para la cosecha, amén. Wow, amén. Qué tremendo, ¿no? Tremendo que el Señor venga como a corregirte tu labor, amén. Y eso qué lindo, ¿por qué? Porque eso nos enseña, amén, nos enseña los errores que nosotros tenemos, amén, porque podemos llegar a tener un punto de vista, pero Dios viene y nos cambia las ideas, amén. Esto nos está enseñando a ver con nuestros ojos espirituales. ¿Por qué? Porque acá hay algo espiritual para los espirituales, amén. Dice
Ustedes piensan que todavía no está maduro, pero yo les digo que miren, porque ya están maduros para la cosecha. O sea, puede haber frutos que Dios los haga madurar antes de tiempo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y lo tomamos, Amén. lo recibimos, Nombre de porque la Jesús. persona que se deje cambiar, la persona que quiera esos frutos dignos, Dios va a hacer que derrame esos frutos sobre una vida, amén, Amén. y un corazón, y una familia, y una ciudad puede cambiar, amén. Amén. Y Dios lo puede hacer instantáneamente como puede hacerlo progresivamente. Eso se encarga el Señor, amén. Por eso, de frutos, frutos maduros. Dice en Hebreos 6:1, dice, por eso sigamos aprendiendo más y más, hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Dejémonos de ocupar de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo y no sigamos hablando de cosas simples. Dejemos de hacer lo malo, sigamos a Cristo y dejemos de pecar para no morir. Ya sabemos que debemos confiar en Dios. Amén. Aquí nos dice el libro de Hebreos ahí en el capítulo 6 que no que dejemos las primeras obras, porque yo lo estaba leyendo, no, Pablo nos está diciendo que dejemos de ser niños, amén, que empecemos a madurar, que dejemos de tener pensamiento. No sé si alguna vez le ha tocado con una persona que hace, no sé, y le enseñás, y le enseñás, le enseñás, y le enseñás, y le enseñás. 2 más Y 2. siempre 5. las dos. Siempre lo mismo, mi hermano. Entonces como que a veces, me da ganas de... Y bueno, acá no, acá Pablo es como que ya estaba... ya estaba medio cansado ya. Y le decía a los hermanos que dejen ya de las niñerías de los principios. Ya tenían a lo mejor 20 años en el Evangelio y ellos en las primeras obras, en Cristo, en la inmadurez, amén. Y yo quería hacer esto y yo quería hacer lo otro. Hermano, enfóquese. Venía Pablo y le quería enseñar, hermano, vamos a ganar almas, vamos a sanar a los enfermos, van a hacer esto, vamos a predicar el evangelio. Ay, pero yo quería orar por ay, pero yo quería hacer esto, como decía mi esposa antes, amén, qué tremendo, porque eso es signo de inmadurez. Y no, mi hermano, nosotros para poder crecer en la madurez debemos alinearnos al propósito, a la meta, amén, que es Cristo Jesús, y poder dar frutos maduros, amén. Y decía ahí, no debemos dejar de confiar en Dios, porque si dejamos de confiar en Dios volvemos atrás. Amén. Podemos empezar teniendo frutos buenos, como decíamos antes, pero ese fruto se puede dejar comer por los bichitos, por las pulguitas esas, y se puede podrir el fruto. Amén. Lo pueden podrir. Dice en Eclesiastés 7:3, dice, más vale llorar que reír. El llanto nos hace madurar. ¡Wow! Amén, mi hermano. El llanto nos hace madurar. ¿Por qué el llanto nos hace madurar? Porque ahí habla de las experiencias. Creo yo que nos habla de una experiencia. ¿Por qué? Porque la experiencia te hace madurar. ¿Cuánta gente pasa situaciones en su vida y eso lo toma, como se dice en el mundo, ¿no? Lo hizo madurar de golpe. Amén. Hay situaciones en la vida que uno tiene que afrontar que hacen madurar, amén. Y a veces nos golpean en nuestro corazón esas cosas y debemos aprender a tomar otras clases de decisiones, amén. Por eso a veces el llorar, es más vale llorar que reír, pero el llanto nos hace madurar. Yo creo que cada experiencia que tú pases como cristiano te va a hacer madurar un pasito más. Un pasito más, un pasito más, amén, hasta que Cristo lo diga. Y bueno, y eso nos va a hacer crecer. ¿Quieres crecer en Cristo? Empieza a madurar. Amén. ¿Quieres crecer? ¿Y cómo se madura? Empieza a ser obediente en lo que se te pide, empieza a creer aún más, empieza a empaparte de la gloria de Dios y empieza a llorar en su presencia, amén. Gózate, alégrate, bienaventurado el varón que llora, porque tendrá consolación. Si tú quieres privilegio, pídeselo en oración a Dios. Si tú quieres algo de parte de Dios, pídeselo.
pídeselo, hace oración, pedile. Y cuando llegue tu tiempo vos vas a poder expresar, darlo, gozarte, amén, como lo estamos haciendo nosotros, amén. Nos deleitamos en su presencia. Y bueno, y gracias por este privilegio, pastor. Lo amamos y gracias porque no somos nada. Si lo hacemos de corazón. Amén. Y bueno, y gracias a cada uno de los que está mirando del otro lado, compartiendo con nosotros, porque sabemos que la palabra de Dios nos habla y nos va cambiando. Amén. Dice en Filipenses 3:15, dice, todos los que ya poseemos una fe madura, debemos pensar de esta manera. Si en alguna cosa ustedes piensan de otro modo, Dios les hará ver esto también. Amén. Los que poseemos una fe madura, debemos llegar a poseer esa fe madura. Amén. Y debemos pensar de la manera que Cristo piensa. Amén. Que Pablo se ponía de ejemplo, él. Se puse imitadores de mí, así como yo de Cristo. Nosotros tenemos a nuestro modelo, que es Cristo primeramente, pero tenemos a nuestra cabeza, a nuestro Padre, amén, que Él hace lo mejor y nosotros debemos tener ese corazón que Él tiene, amén, esa fe que Él tiene. Yo muchas veces me he asombrado y siempre me emociono, amén. A veces me caen las lágrimas porque digo, wow, qué fe que tiene mi pastor. Nos ha tocado vivir situaciones que una vez me acuerdo de esa, siempre la cuento porque me impacta. Estaban por hacer un bautismo y estaba lloviendo, mi hermano, llovía cántaro. Y él nos había pedido la pileta para el bautismo a nosotros y bueno, y nosotros estábamos a la noche y llovía cántaro. Y al otro día llovía igual, llovía y no paraba, estaba horrible el día, vamos a ser sinceros, perdón señor, pero estaba horrible el día. Y es como que la fe bajó. Y me acuerdo que le habíamos mandado un mensaje, pastor, ya está preparando todo. O no me acuerdo si nosotros estábamos hablando entre nosotros y él nos manda una foto que ya tenía la pileta lista. Y dije, wow, Señor, qué fe. Porque ni el tiempo, no lo paró el tiempo, no lo paró nada. Porque sabía que él servía a Dios y sabía el propósito, amén. Y qué tremendo, porque eso hay que anhelarlo, amén. Esa fe de creer que Dios puede hacer milagros todavía, que Dios puede hacer, porque Dios no cambió, Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, amén. Por eso nosotros debemos anhelar los frutos, esos frutos de dones, frutos, porque hay distintas clases de frutos, amén. Yo le quería hablar de frutos de la madurez, pero hay frutos de sanidad, frutos de alegría, frutos de un montón de cosas, amén. Por eso usted deleítese en su presencia, amén. Amén. Y siempre pídale a Dios que lo cambie y que lo llene de su presencia, amén. Como decíamos al principio también, como les comentaba, así como decía Moisés, que sin su presencia no vayamos a ningún lado. Sin su presencia, amén. Si te equivocaste, porque más de una vez nos equivocamos, pídele a Dios perdón y sigue. Sacúdete el polvo ahí, levantate y seguí adelante en Cristo Jesús. Amén. Amén. No te canses de los frutos, de dar fruto, porque a su tiempo vamos a tener la recompensa. Amén. Amén. Y yo le quería compartir que le puse madurez. Dice, aunque somos salvos del pecado, cuando creemos en Cristo, se nos ha dado la tarea de proseguir y de crecer en nuestra fe. Que se nos ha dado el privilegio de poder crecer en la fe. Amén. Al principio es como cuando conocemos al Señor, somos salvos y recibimos un regalo, recibimos la salvación, que es lo más hermoso. Amén. Amén. Pero después vamos creciendo y ya se nos van dando otras responsabilidades. Amén. Y ya está en nosotros el crecer en Cristo. Amén. Mediante nuestra relación con Cristo podemos llegar a una vida irreprensible. En una relación con Cristo, no solos. Nosotros solos no vamos a llegar a ser irreprensible, intachable, así como dice la Escritura. Amén. Con Cristo sí, pero sin Cristo no. Dice, vamos a llegar a una vida irreprensible, permitir que Él nos separe para su obra especial en nosotros y crecer en la fe.
¿Toma tiempo el proceso de madurar en nuestra fe? Sí, toma tiempo. Va a tomar tiempo madurar, amén. Pero no te desanimes, si no te caigas, no te canses, no abandones, sino sigue. Porque pasa, hay gente que se apura tanto en cambiar, en querer dejar esto, ser, no sé, ya querer ser ellos mismos perfectos. Y cuando ya ven que a lo mejor en la primera del cambio caen, quieren de no, yo no voy a poder, ya, no, esto me costó. Pasa un montón de veces. A mí cuando yo me convertí hace muchos años en el Señor, quise dejar el cigarrillo y no, lo voy a dejar, lo voy a dejar. Y después a lo mejor caía y volví otra vez a cometer el pecado y me desilusionaba. Y yo creo que así hay mucha gente que se desilusiona porque falla, porque no le puede cumplir al Señor y no puede. Dios ve el corazón, amén. Y como decíamos antes, si te tenés que arrepentir, arrepentite, sacudite el polvo y volvé a levantarte en Cristo Jesús, amén. Que todavía hay oportunidad. Amén. Amén. Y dice, toma tiempo el proceso de madurar, sí. Una entrega diaria, amén. Día a día debemos entregarnos a Dios. Día a día. No que me entrego hoy y el domingo que viene me vuelvo a entregar y el domingo que viene otra vez me vuelvo a entregar y bueno, durante la semana, bueno, peco deliberadamente, hago la mía, vivo mi vida. No, mi hermano. Una entrega diaria, amén. Día a día nos vamos puliendo, día a día le vamos agarrando la mano. Día a día vamos agarrando la mano en el buen sentido, amén, de poder cambiar. Como en un trabajo. En un trabajo, cuando no sabes nada del rubro, te dan un tiempito para que vos aprendas y te desarrolles y puedas mirar cómo es, y te ponen un instructor ahí que te enseñe todo. Bueno, en Cristo también es lo mismo. Amén. Pero nada más que el tiempo no es corto, sino es un tiempo para que vos cambies, amén. Un tiempo de oportunidad para Dios. Y bueno, dice una entrega diaria y el servicio produce madurez, amén. Cuando servimos a Dios aprendemos, cuando servimos a Dios maduramos, amén. ¿Por qué? ¿Por qué maduramos cuando servimos a Dios? Porque no nos preocupamos de nosotros, sino nos preocupamos en los demás, amén. Porque vemos que, wow, yo a mí me ha pasado un montón de veces, mi testimonio era lo peor del mundo, era lo peor que había, yo era y escuchaba testimonio de otros hermanos, a lo mejor iba a ministrar, a lo mejor a una casa, a alguien hablando y vivió 4 veces peor que lo que yo había pasado. Y wow, decimos nosotros, porque no somos, nuestra vida no es que es lo peor que puede haber y nadie más pasó lo mismo que nosotros. Cada uno Dios le pone la prueba y lo que pudo haber, que puede soportar, amén. Amén. A mí me pasó distinto, perdóname. Amén. Yo siempre hablamos con mi esposo y yo le digo, yo nunca tuve una vida dura ni comparado con otros testimonios, amén. Simplemente no conocí al Señor, pero no es tan simplemente. Siempre hablamos con mi esposo y yo le digo, yo tal vez no viví maltratos, no viví cosas de violencia, no viví casos extremos de ningún tipo de maldad, pero yo siempre le digo a mi esposo, yo no quiero volver atrás. Después que conocí al Señor, yo no quiero volver atrás. Yo la vida que tengo hoy en día con el Señor, los problemas, las dificultades, porque en la palabra del Señor no hay promesa de que vamos a vivir una vida color de rosa, pero sí tenemos la promesa de que Él va a estar con nosotros a cada paso y en cada momento. Entonces yo siempre le digo a mi esposo, una vida sin el Señor no la quiero. Por más que no haya sido dura, que no haya sido difícil, ya el hecho de que el Señor no haya estado en mi vida es suficiente motivo para no quererla de vuelta. Amén. 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 Gloria a Dios. Y dice, bueno, para ir terminando, quiero compartir lo último. Dice, cuando somos maduros en nuestra fe, no titubeamos ni flaqueamos con facilidad frente a la tentación. Amén. Yo puse tentación, pero ante la prueba, ante cualquier situación. Por eso antes le hablé que una madurez te enseña a tomar decisiones, amén. En Cristo hay que saber tomar decisiones buenas y malas, amén. En la Biblia no dice que no hay que ir a un boliche. En la Biblia no dice que
no hay que fumar. En la Biblia no dice que a lo mejor a ver qué otra clase de cosas se hace. No hay que alcoholizarse. No hay que alcoholizarse. Pero que sabemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y sabemos que por cosas que nosotros hagamos mal, no vamos a entrar al reino de los cielos. Amén. Todo lo que daña a Dios, Dios no va a dejar que compartir lo santo de Él con nosotros si nos purificamos. Amén. Por eso yo te animo que si te cuesta, pedirle la ayuda al Espíritu Santo. Amén. En todo lo que te cueste cambiar, en todo. Te cuesta algún vicio, pedirle a Dios, Dios te va a ayudar. En el nombre de Jesús yo declaro que vas a salir de los vicios. Si estás enfermo, pedirle la sanidad a Dios, que yo en el nombre de Jesús creo y suelto la palabra de sanidad sobre tu vida. Y en el nombre de Jesús de Nazaret vas a ser sano en el nombre de Cristo. Amén. Si te cuesta tal vez tener una buena relación con Cristo, porque hoy estás, mañana no estás como un doble ánimo, pedile a Dios, que Dios en el nombre de Jesús lo va a hacer. Amén. Amén. Y vas a poder afrontar cualquier situación que se te ponga al frente, porque tenés al Cristo del poder, al Cristo de tu lado. Mayor es el que está con nosotros que el que está con el mundo. Bien. Y como decía ahí, no titubeemos ni flaqueemos. Ahí mostramos nuestra madurez. En lo particular, yo sufría problemas de intestino. La mayoría de los hermanos conoce la historia de allí de la iglesia. Y los que no la conocen, los invito a que cuando reabramos las puertas de la casa del Señor, a ir allí, y allí yo les voy a contar también el testimonio. Sin embargo, padecía muchísimo, padecía antes de conocer al Señor, y cuando conozco al Señor, empiezo a padecer el doble. Yo dije, santo, ¿cómo puede ser? Si ahora tengo de mi lado al mayor, al más poderoso, al más grande, al eterno, al Dios vivo, al Dios dueño de la sanidad, el que se llevó toda enfermedad en la cruz. ¿Cómo puede ser? Y el Señor siempre habla a mi corazón y me dice, hija, yo pruebo tu corazón. Yo pruebo tu corazón, porque es fácil decir que amamos al Señor en la felicidad, es fácil decir que amamos al Señor cuando no estamos pasando necesidad, cuando nos va bien en la economía, cuando tenemos todo lo necesario, y aún más es fácil. Pero cuando es difícil confiar en el Señor, cuando se nos hace difícil decirle, yo papá te amo a pesar de todo, en la prueba, en la dificultad, en la necesidad. Y ahí es cuando más debemos estar con el Señor, es cuando más debemos creerle y más debemos amarle. Amén. Amén. Eso también es una muestra de madurez, porque cuando vayamos a hablarle a la gente nos va a decir, pero ¿y vos realmente crees en el Señor si estás tirada en la cama? Sí, yo creo porque Él me puso acá, pero Él ya me dio la victoria. Amén. Amén. Gloria a Dios. Más allá de Pablo, caminaba con su aguijón y Él sirvió con amor hasta el final, yo creo. Amén. Hasta el final Él lo dio todo por amor al Señor. Amén. Todo. A pesar de que tenemos a veces nuestro aguijón en la carne, debemos seguir, cueste lo que debemos seguir con todo al Señor. Amén. Amén. Por eso los invito a hacer una oración, no nos queremos extender tanto. Amén. Así podemos saludar a los hermanos y reflexione. Amén. Mire, revea, lea. Amén, que esto no sea simplemente un día más, un día de prédica, sino que cada día de prédica lea, desanime, hable, medite, amén, y Dios le va a hablar, Tampoco queremos que sientan que uno está obligando, que como anoche también explicaban nuestros amados padres espirituales, nosotros enseñamos lo que dice la palabra, la exponemos su enseñanza, no imponemos nada. Y si tal vez el Señor nos da esta palabra, no es para criticar ni para estar tratando mal a nadie, sino que para animarle y para invitarle a que se puede más. Se puede más. Un poquito más todos los días. El Señor está ahí con ustedes, está ahí apoyándoles, está ahí extendiendo su mano, no soltándolos. Se puede. Un poquito más todos los días se puede. Amén. Amén. Bueno, les invito a hacer una oración.
Y bueno, y saludamos a los hermanos, amén. Sé que han comentado y bueno, ahora queremos saludarlos. Y bueno, pídele al Señor que le dé fruto, amén. Y si tú estás mirándolo por primera vez y tal vez tu vida no fue agradable, tal vez tuviste muchos golpes en tu vida, tal vez la vida te hizo madurar de golpe, te digo de parte del Señor que vengas a Cristo, rindas tu vida y Él va a hacer que tu corazón vuelva a ser como un niño, pero en tus pensamientos va a traer sanidad y vas a poder mirar como Él miraba las cosas y vas a poder tener una vida diferente, amén. Porque ibas a aprender a poder decir también, como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén. La fortaleza de lo alto va a venir sobre tu vida en el nombre de Jesús, amén. Por eso, si estás por primera vez mirando, yo quiero primeramente orar por tu vida y que puedas repetir primero esta oración y puedas orar para que Dios derrame frutos de madurez. Amén. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que tú, si hay alguna persona que está mirando por primera vez este video, que tú lo recibas como Señor y Salvador en el nombre de Jesús, que tú puedas repetir conmigo esta palabra. Señor Jesús, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Perdona todos mis pecados y anota mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, a partir de hoy soy tu hijo, tu hija, y te acepto como mi Señor, mi dueño, mi amado, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, yo creo en el nombre de Jesús, que Dios está haciendo una nueva criatura. Y bueno, y ahora voy a hacer una oración para que Dios derrame esos frutos de madurez. Amén. Bendito Dios, te damos gracias por esta noche donde podemos compartir tu palabra. Te pedimos en el nombre de Cristo que puedas, Señor, hacer en cada uno de nosotros, Señor, frutos de madurez, Señor. Esos primeros frutos, Señor, esos frutos agradables, Señor, para poder, Señor, ir creciendo, Señor, en tu presencia, ir poder crecer en la fe, Señor, poder, Señor, cambiar nuestra vida pasada en todo lo que nos cueste, Señor, para que tú nos ayudes, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, si tenemos dificultades, aguijones, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a cambiar, Señor. Si tenemos, Señor, en estos tiempos que tomar decisiones, que tú nos ayudes, Señor, a tomar buenas decisiones en el nombre de Jesús. Señor amado, también oro, Señor, si hay gente, Señor, que tal vez está desilusionada, Señor, porque no puede cambiar o le cuesta, Señor, y aún piensa, Señor, que va a ser un fracasado. Yo oro por ellos para que tú le cambies esa mentalidad, Señor, y puedas traer un fruto digno, Señor, delante de ti, Padre, y, Señor, traer el amor, Señor, el gozo, la alegría, Señor, Padre bueno, puedas traer lo que nuestro corazón esté necesitando delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, nos encomendamos a ti, Padre bueno, te dejamos esta palabra en tus manos para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Amén. Gloria a tu nombre, gloria Jesús. A Dios. Amén, mi hermano. Bueno, aquí vamos a empezar a compartir los saluditos. Amén. Y bueno, Dios me los bendiga un montón y gracias por aguantarnos ahí del otro lado. No los queremos cansar, mi hermano, sino queremos compartir este momento. Nos llamó la atención y bueno, Dios nos dio esta palabra. Amén. No lo tome como un hachazo ni como nada. Igual leí una ahí, ay Señor, no lo guardé, pero decía que el hoz, el hacha ya estaba para cortar, amén. Ay Señor, los frutos. Pero bueno, que demos frutos dignos de arrepentimiento, amén. Frutos dignos de madurez. Amén.